Wow, ¿quién iba a decir que hace 8 años yo iba a dejar mi país y me iba a venir a explorar tierras nuevas, iba a venir a explorar España y iba a empezar un camino de regreso hacia mi verdadera esencia? Justo estaba viendo de que Tauro deja de estar en Urano y que todo este tiempo, todos estos últimos años, y en mi caso serían 9 años, porque han sido 9 años de un todo ciclo, porque el año 2017 yo ya me estaba preparando para esto. En 2018 me vine a España y hoy estamos aquí, pudiendo hablar desde esta soberanía, desde este ser esencial en el que la vida me fue preparando y me fue guiando sobre todo para poder encontrar o para poder reencontrarme y poderme cruzar con las sincronicidades, las personas, los lugares, las situaciones que me han ido ayudando a recordar quién soy, a soltar esos miedos, a soltar patrones, a darme cuenta dónde estaba mi seguridad, cómo me relacionaba con el dinero, cómo me relacionaba con el amor, cómo me relacionaba con las amistades, cómo me relacionaba con mi cuerpo. Y han sido, en definitiva, 9 años, un ciclo entero en el que mm, esa Iris de 25 años nunca se hubiera imaginado que hoy estuviéramos aquí, con esta conexión, con con este deseo de querer construir un nuevo mundo, ese nuevo mundo y ese paraíso que ya habita en mí ahora, al que he podido recordar y que ahora deseo con todo mi ser edificar aquí en la materia, con mi familia, con mis hijos, con mi negocio, con mi familia interna, la más cercana, con mi esposo y con mi familia también, con mis hermanas, con mi papá, con mi hermano, con mis tíos, con todo, ¿verdad? Y también en mi negocio, que para mí mi negocio soy yo y mi relación con el dinero. Han sido años intensos donde he vivido de todo, donde he pasado por muchísimas situaciones y pruebas dificilísimas en el que en el que cada situación me ha ido guiando y me ha ido desnudando. Esa es la palabra, porque me había creado yo siento que esa Iris en 2017 que salió del Salvador era una Iris que cargaba con una armadura de 500 kilos, una armadura de hierro que me limitaba muchísimo. Y es que es la comparación perfecta, porque si yo cargo una armadura tan pesada, el movimiento para un baile o para hacer una expresión espontánea era muy limitado. Es como tenía que pensar muy bien todo antes lo que quería decir y todo en base a todos esos miedos que tenía o a todos esos complejos y a todos esos traumas. Y en estos años me he ido quitando esas capas de hierro, esas capas que luego se convirtieron en capas mm, menos densas y menos densas. Luego otra capa de esos miedos hasta que se volvieron capas más sutiles, y a lo largo de mi vida seguirán cayendo velos y más velos. Pero hoy por hoy habla esa Iris libre, esa Iris realmente auténtica. Y aunque sigan habiendo detalles y muchísimas cosas que yo tengo que trabajar en mí, pero para eso está la vida. Para eso
tengo la oportunidad de vivir todos estos años para seguirme redescubriendo, para seguir soltando velos y capas, que cuando sea el momento, yo sé que mi alma mm, me lo, me lo enseña de forma natural, porque la vida no es indiferente. Si uno está despierto, a medida va caminando, va sintiendo cosas de forma natural. Ya no, siento que hubo un momento en el que yo corría con una obsesión de querer sanarme, hice tantas cosas y me saturé de tanta información y de tanta sanación, porque claro, entraba en un proceso energético, no salía de ese, ya estaba entrando en otro y no había salido ni siquiera del primero, del segundo, ya entraba en otro, y no había salido del primero, del segundo, del tercero y ya entraba en otro y me saturaba, pero con el tiempo me fui dando cuenta de eso, de que todo va sucediendo de forma natural si le permito a la vida que haga su magia sobre mí y si yo confío en mí. Ahí fue una de las grandes claves en el que me empecé a dar cuenta que podía confiar en mí, que podía empezar a confiar en mi discernimiento, que podía empezar a confiar en mi forma de pensar y de ser, de interpretar, de ver las cosas. Entonces ahí empecé a soltar un poco esa obsesión o esa rigidez de querer hacerme perfecta y empecé a permitirme ser más humana. Y en ese caminar, pues, la vida me ha ido indicando el camino. He podido conectar con tantas cosas y me parece tan loco que hoy esté yo aquí así y que me sienta así. Es una sensación de sentirme más yo y es una sensación que extrañaba, porque esta sensación siento que ya la había experimentado seguramente cuando era pequeña y ahora volver a ella me parece tan mágico y me parece como es una sensación de wow, cuánto me extrañaba, cuánto extrañaba esta sensación dentro de mí de poder opinar desde esa libertad, pero también al mismo tiempo todo este caminar me ha invitado a ser una mujer íntegra, a ser una mujer que se hace responsable de su verdad, donde el conflicto ya no es un idioma, ya no es un idioma que está configurado en mí. Entonces, esta libertad de forma natural se ha hecho una libertad responsable para coexistir con más seres, porque esa conexión a mí misma me ha devuelto la conexión con mi cuerpo, me ha devuelto mi conexión con la naturaleza, me ha devuelto mi conexión con los animales, me ha devuelto mi conexión con los seres humanos, me ha devuelto mi conexión con las estrellas, me ha devuelto mi conexión con el mundo entero. Entonces, para mí ya no es natural moverme haciendo daño a otros, por lo menos no intencionalmente, y sé que la carga inconsciente que tengo ya no va con esa, mm, con ese afán de lastimar al otro. Ya mi inconsciente se mueve desde otro lugar. Y también porque ahora mi ser esencial es quien me mueve, es quien mueve esto que yo llamo iris. Y desde ahí hay una respuesta diferente. Hay una respuesta diferente. Me atrevería a decir que consciente, pero no siempre va a ser consciente. Hay cosas que siguen estando ahí y que seguirán saliendo y que reaccionaré, pero sé que esa parte, esa parte, esto lo que está aquí, ahora ya no se mueve de la sombra, sino que se mueve de la luz. Se mueve de ese ser esencial que está conectado con Dios, con el amor, con la fuente. Y desde ese movimiento, el recuperar y reclamar mi propia soberanía, poder darme cuenta de que hay una guía y hay una brújula interna que realmente me guía y que está conectada con el todo. Esa intuición capaz de leer los espacios, capaz de leer tantas cosas, pues el poder volver a esa reconexión y más que reconexión, porque siempre he estado muy conectada a esa intuición,
pero es como confiar en esa intuición. Mi mente había estado tan sometida a tantas cosas que creía que tenía que hacer, que claro, la confianza es la brújula que va en dirección opuesta a lo que te dice la sociedad. Perdí por completo esa confianza en mi intuición, porque era como, tío, por un lado me está diciendo, o sea, el mundo me dice que tengo que hacerlo así, pero tú me estás diciendo que tengo que ir por el otro lado. ¿Qué pedos, verdad? Y desde ahí poder recuperar esa intuición, que es la intuición la que está conectada con el flujo de la vida, con los ciclos de la vida, con ese río de abundancia infinita que se mueve por el universo, y poder confiar en ella, pues de forma natural me lleva a los lugares donde realmente tengo que estar, a los lugares donde me siento alineada. Entonces han sido 9 años de recuperación y de recordar este ser, porque dentro de todas esas capas de miedos, de traumas y de todas esas cosas, pues estaba siempre ahí habitando dentro de mí ese ser. Lo que pasa es de que yo no lo podía reconocer. Entonces yo creo que incluso cambiaría el recordar por el reconocer, porque eso siempre ha estado ahí guiándome de alguna forma, porque también me acuerdo hace 9 años en las situaciones en las que me ponía, en situaciones de alto riesgo en las que me sometía, y siempre había algo dentro de mí que estaba guiándome. Siempre era mi ser esencial, mis guías, los ángeles que constantemente me guían y me cuidan, todos los seres estelares que constantemente están ahí protegiéndome de situaciones, de personas y de lugares. Y siempre ha estado ahí eso. Lo que pasa es de que yo no lo utilizaba para mí. Es decir, yo no, esto siempre ha estado eh, disponible para mí desde siempre. Pero yo no le echaba cuenta, como dicen aquí en España. Yo no lo utilizaba, yo no era consciente de eso, no lo reconocía. Eso estaba ahí, pero no lo reconocía. Entonces siento de que ha sido estos 9 años un viaje de reconocimiento hacia mi soberanía, hacia mi ser esencial, hacia las personas que han estado ahí siempre, pero que por mis propios ruidos y por mis propios temores y por ese personaje tan adolorido y tan atormentado con el que crecí, no me dejaba verlos porque tenía unas gafas que estaban ciegas, que lo que yo veía era negro y que con el tiempo pues se han ido limpiando, 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 limpiando y ahora es como, wow, veo, ahora ya puedo reconocer lo que está enfrente. Porque si tenés unos lentes que están hechos mierda y están sucios, pues vas a ver borroso lo que tenés enfrente o no lo vas a ver directamente, pero cuando vas limpiando esas gafas, reconoces y puedes ver lo que está enfrente. Siento que eso es uno de los grandes regalos que estos 9 años me ha dado. En el camino también perdí a seres que eran importantes para mí. Mi mamá desencarnó y fue uno de los dolores más inexplicables que yo he podido sentir, pero a partir de esa ventana, de ese punto de inflexión tan doloroso para mí, eh, sintiendo su ayuda, la ayuda de mi mamá en todo esto, fue donde yo empecé a cuestionarme muchas cosas, donde yo empecé a recordar y a reconocer. Y sé que ella, con mi abuelo, que él murió hace muchos años más, pero sé que, y con mi abuela materna también, que también murió hace muchos años, sé que ellos han sido elementos esenciales para que yo esté hoy aquí recordándome y pudiendo compartir esto que estoy diciendo. También seres en la materia, mis hermanas, mi papá, mi abuela,
Han sido seres que me han acompañado y que me han querido en todas mis facetas, en todos mis cambios. Desde las formas más densas en las que he podido existir hasta hoy en estas formas más auténticas. Y voy a estar eternamente agradecida porque nunca me soltaron la mano. Y también mis guías y personas que fui conociendo en el camino que han sido elementos fundamentales para esto. A mis hermanas estelares, a todos los seres estelares que a lo largo de mi vida me han estado acompañando para poder recordar y reconectar con mis dones chamánicos, con mis dones de sanación, con mis dones de mediunidad, con todos esos dones más sutiles que me conectan con lo invisible. Y sobre todo, quiero agradecerme a mí por esta alma y por este espíritu indomable e inquebrantable, y por este ego también, por esta mente que a pesar de todas las resistencias y a pesar de que íbamos en contra y de que todo era totalmente absurdo, pues siempre ha cedido y siempre le ha creído al alma y al espíritu de que aquí había algo más grande, que aquí había otra forma de ser y de pensar. Así que me agradezco infinitamente por haber elegido ser lo que soy, por ahora reconocer que esta forma de ser es tan perfecta para poder cumplir la misión de mi vida, la gran misión de mi vida, que era volver a mí y recordar quién soy, porque antes toda esta sensibilidad era un problema y ahora me doy cuenta que es perfecta y es exactamente lo que tengo que ser para poder cumplir mi misión, para poder ser quien soy, para poder ayudar y ser puente con otros, para que puedan cruzar este camino y volver a ellos mismos. Ay, me emociona muchísimo este espacio, me emociona muchísimo este momento. En definitiva, se ha ganado muchísimos años de tormento, se ha ganado el paraíso. Se ha ganado porque desde el principio lo viví como una guerra y ahora siento que he vencido las tinieblas de la mente y hoy puedo ver con amor y hoy puedo ver que todo tiene un propósito y que nada sucede por casualidad, ni siquiera cuando la hoja de un árbol cae. Nada es por casualidad. Ninguna persona ha sido por casualidad. Ninguna palabra que he escuchado y que ha salido de mi boca ha sido por casualidad. Ningún encuentro, ningún lugar, ninguna decisión, nada. Todo ha sido exactamente como ha tenido que ser. Y hoy lo veo y hoy lo reconozco y esto me da muchísima paz y muchísima soberanía y me doy cuenta de que no tengo que controlar nada, solo tengo que permitirme ser y dejar que la vida y que el río universal del universo, que el río universal me guíe, porque ahí está todo y estoy súper conectada. Así que nada, con esto me despido. Gracias por escucharme y iniciamos ahora esta nueva era donde el amor, donde la creatividad, donde el gozo, donde el placer, donde la intuición, donde la abundancia, donde la integridad son las bases y los cimientos de este nuevo reino que ahora habita y que vive en mí.